7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador que tanto añora, la gran mayoría de ecuatorianos. Como bien decía hace poco el director de operaciones de Fuerzas Armadas del Comando Conjunto, el general de brigada Alexander Le Boyer, aquí hay una institucionalidad que hay que preservarla, que hay que respaldarla. Fuerzas Armadas, policía, tarea valiente de la fiscal, hoy el Consejo de la Judicatura. No se puede perder de cara al Ecuador esto que se viene restableciendo y construyendo. Precisamente parte de ello es la consulta popular. Iniciamos ya este mes de abril, la consulta popular del 21 de este mes, en donde el Ecuador tiene que respaldar. Hay preguntas como el fortalecimiento de Fuerzas Armadas, la extradición precisamente de quienes hoy están presos cuando se requiera desde el exterior, que hoy por decisión que ha sido respaldada, el traslado a una cárcel de alta seguridad como es La Roca en Guayaquil. Esas tareas hay que emprenderlas. Con esta premisa quiero dar la cordial bienvenida al secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Roberto Izurieta, para hablar precisamente en medio de estos grandes desafíos. Hay una tarea fundamental, porque hoy vivimos una época en donde circula mucha fake news, mentiras, engaños, y uno tiene que recurrir, por cierto, contrastarla primero a la versión oficial. En ese sentido, ¿cómo se está actuando en medio del conflicto armado interno? Grandes desafíos para seguir apuntalando la comunicación para que haya un cabal conocimiento en la población ecuatoriana. Roberto, buen día. Muy buen día, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Yo diría algunas cosas que creo que son importantes. En primer lugar, una política de comunicación que hemos llevado y seguiremos llevando es la verdad. Nosotros no creemos que los problemas de fondo se solucionan con mensajes que están ajenos a la realidad. Por el contrario, la verdad nos libera. Efectivamente, antes de este fin de semana, donde se dieron sobre todo tres hechos sumamente violentos, donde murieron, si no tengo el número exacto, pero 3 de ellos muy puntuales y muy violentos. Antes de eso, durante la semana, estábamos en camino, si es que no se habrían dado estos 3 hechos, a tener una de las semanas con menos crímenes violentos dentro de este periodo, de este proceso que se inició a partir del decreto 111. Estábamos el día jueves entusiasmados, viendo las cifras diarias, porque las estamos monitoreando. Generalmente salen el día lunes, veremos cómo salen al final este día lunes. Las cifras diarias eran buenas, estábamos concentrados en que en este feriado de Semana Santa, donde existe muchos eventos religiosos, las procesiones, las vacaciones, estábamos muy concentrados en que tener la presencia de Fuerzas Armadas y de la policía en todos estos eventos, todos estos lugares de concentración. Y yo pienso que la mayoría de la ciudadanía que nos escucha pueden confirmar que como pocas veces vieron la presencia de miembros de Fuerzas Armadas y las policías que estaban atentos para preservar su seguridad. Este hecho no es menor y queremos y debemos como ecuatorianos resaltarlo y agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que, a diferencia de muchos, no tuvieron un feriado de vacaciones o de celebración familiar, aún para rendir culto como corresponde a sus creencias, sino que estuvieron efectivamente desplegados en zonas donde se requería esta presencia. Esa era la planificación. Estos 3 hechos puntuales descolocan el número final de las cifras que tendremos en la semanal.
y nos lleva a algunas reflexiones. Primero, que la lucha, como dijo bien el presidente, la lucha no ha terminado, la lucha ha comenzado. Las bandas criminales que han sido afectadas por estas políticas, las políticas de presencia militar, de presencia policial, de confrontarlos, produce una serie de disputas internas, asimismo como los éxitos que hemos tenido en incautación de droga y otras actividades que tienen. También, como bien decíamos, las actividades que se están dando, las acciones que se están dando de parte de la Fiscalía también produce una serie de confrontaciones, de disputas, de reordenamientos. Y como bien tú dices, nos enfrentamos ahora, vamos hacia una consulta popular. Una consulta popular que una de las preguntas más claves es la extradición. Y es un tema que evidentemente aquellos que son los más violentos y cuyos crímenes rebasan las implicaciones de nuestras fronteras, como la mayor cantidad de sus actividades, estarán haciendo todo lo posible para que una vez más esa pregunta no pasa. Entonces estamos frente a un reto muy grande nosotros los ecuatorianos. Pero no solamente eso, sino que la consulta popular lo que busca es preguntarle al pueblo ecuatoriano si es que efectivamente necesitamos y deseamos que las Fuerzas Armadas participen, apoyen en los retos de la seguridad interna, porque de acuerdo a nuestra concepción y lo que está expreso en el decreto 111, estas actividades violentas, la gran mayoría de ellas tienen características particulares de crimen organizado y actividades terroristas. Por lo tanto, lo que nosotros hemos propuesto de manera extraordinaria en el decreto 111 es que necesitamos la participación, el apoyo de las Fuerzas Armadas en coordinación con la policía para enfrentar este reto. Estas decisiones extraordinarias tienen un límite de tiempo. Y por eso la ciudadanía tiene que acudir a las urnas para decir si es que efectivamente esta es la línea para afrontar este reto. Las Fuerzas Armadas, sobre todo, y debemos agradecer su valiente y sacrificada labor en la gran mayoría de las cárceles, o al menos la mitad de ellas y las más peligrosas, que hasta el momento, y así esperamos que continúe, han logrado poner un altísimo nivel de orden en cada una de esas cárceles. Bueno, han recorrido ya 33 cárceles. Correcto. Y el trabajo continúa. Y vimos cuando se dio este amotinamiento, si mal no recuerdo, hace una semana, que efectivamente todavía tenían ciertos materiales, celulares, pero no tenían el arsenal del cual disponían antes de estas acciones. Pues lo que tenemos que tener claro es que las cosas no suceden mágicamente, que se llega y todo desaparece. Es un proceso en el cual se necesita constantemente seguir su presencia y seguir revisando, porque también se dan ingresos después de muchas de las requisas, se dan ingresos en este caso de celulares, y lo demás ha sido mucho más difícil para ellos ingresar. Entonces, es un trabajo que no puede detenerse, donde no podemos bajar la guardia y donde tenemos que tener absolutamente claro qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y la historia nos dice que no existe ninguna gran lucha que se gane de la noche a la mañana. Las grandes luchas históricas y la lucha que está enfrentando el pueblo ecuatoriano es una lucha histórica, se gana con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, pero se gana con decisión. Y si bien yo
me siento orgulloso de la decisión que ha tomado el presidente con el decreto 111, pero este es el momento que esa decisión debe venir del pueblo ecuatoriano. Y nosotros como ecuatorianos nos tendremos que acatar. Entonces le estamos preguntando al pueblo ecuatoriano cuál es la decisión que el país como tal debe tomar para enfrentar estos retos. Decisiones que son básicas. Aquellos criminales que nos han sorprendido, y eso que estábamos curados de espanto, pero nos han seguido sorprendiendo con su belicosidad, violencia, el nivel sanguinario, deben o no ser extraditados, porque sus crímenes han rebasado nuestras fronteras. Y el pueblo ecuatoriano tiene que responder a esa pregunta. Yo no estoy diciendo cuál debe ser la respuesta, pero eso es lo de fondo, eso es lo que nos estamos jugando. El pueblo ecuatoriano tiene que decir si las Fuerzas Armadas tienen que retirarse o no de las cárceles que tienen control, porque se han dado tales o cuales incidentes. Muchos dirán, debe retirarse, legítimo. Respeto la decisión libre de los ecuatorianos. Pero los ecuatorianos tienen que decidir si las Fuerzas Armadas deben continuar en esas cárceles o no. Claro, sería grave. En estas condiciones de un conflicto armado interno, como precisamente los decretos 110 y 111 ilustra el Ejecutivo, quizás para convencer, estamos de acuerdo en que el pueblo ecuatoriano debiera pronunciarse favorablemente en preguntas tan importantes de este momento en el país, pero quizás desde el punto de vista del Ejecutivo, señor secretario de Comunicación Roberto Izurieta, no se necesita una mayor presencia oficial de portavoces, no solo usted como secretario de Comunicación, ministros, secretarios de Estado, para convencer a los ecuatorianos de la importancia de aprobar las preguntas del referéndum y la consulta popular. Estamos iniciando a abrir una campaña masiva que permita convencer a los ecuatorianos. Estoy de acuerdo en lo que dices, tenemos algunas limitaciones. La primera, y confesión de parte, como dicen, no somos un gobierno político, en el buen sentido de la palabra, o en el mal sentido de la palabra, como quieren decirle. Somos un gobierno, y me excluyo, de gente joven. Yo no soy una persona joven. Con más bien características profesionales, tecnocráticas, lo cual es bueno para la administración pública. Pero sí, efectivamente, ahí estamos en deuda y estamos haciendo el mejor de los trabajos. Yo diría hay 4 ministros que son extraordinarios en su nivel de exposición y desarrollo mediático. Entonces ahí estamos en deuda, sin lugar a dudas. Bueno, no, son mis colegas, yo quiero... Sí. No, evidentemente, y algunos podemos testimoniar. Correcto. Otros debieran hacerlo. Entonces tiene que hacer un mayor esfuerzo. Y sí me comprometo que justo esta semana, y también fue un pedido a sí mismo, como tú me lo hiciste, me lo hizo el presidente, y ya tenemos establecido y lo vamos a comunicar en el Frente Interno el día de hoy o mañana, una escala de cómo vamos a comenzar a evaluar, porque eso es parte de la evaluación. El presidente hace la evaluación con los ministros, con sus acciones y resultados en cada uno de los ministerios, pero tiene que incorporarse, y hemos trabajado en cómo evaluarlo y lo comenzaremos a hacer porque esta semana es crítica. Segundo, con respecto a lo que tú dices, ni yo ni los ministros, el presidente sí, ni yo ni los ministros podemos hacer campaña por el sí. Lo que sí podemos y debemos es hacer lo que yo he hecho ahora. Conversar con el pueblo ecuatoriano para recordar, para reflexionar, para hablar de la importancia y qué significa esta consulta. Esta consulta no es política. Esta consulta es de fondo, de los problemas de fondo que está afrontando el país. El país. Exacto, esta consulta es para decidir si las Fuerzas Armadas deben salir o no de las cárceles. Y debemos volver al sistema anterior, porque era mucho más técnico. No. Y de descontrol de las cárceles, ha sido la realidad reciente. Si aquellos sanguinarios cuyos crímenes han trascendido la frontera, nosotros debemos seguir cuidándolos y protegiéndolos en nuestras cárceles, o deben ser extraditados. Esa es la pregunta que tenemos que responder.
Y el pueblo ecuatoriano es lo suficientemente y ha dado muchas muestras de ser un pueblo maduro y democrático y va a responder a esas preguntas. Está en juego, quiero preguntarle un tema de coyuntura. El presidente emitió el decreto 213 que crea el Comité de Manejo de Crisis precisamente en estas condiciones. ¿Cómo va a funcionar esto? La idea es que tengamos más participantes, la idea es que nos reunamos con muchísima más frecuencia. Efectivamente, lo que nosotros percibimos es que estamos frente, en gran parte, porque se viene la consulta, estamos frente a una nueva y unas mayores agresiones en función, sobre todo hasta que siga esta consulta. Entonces, efectivamente, seremos más los que vamos a participar y sus acciones serán evaluadas de una manera más coordinada entre más miembros del Ejecutivo. Por ejemplo, de nuevo, ha sido un fin de semana muy preocupante, pero siempre tenemos que también también recordar los éxitos. Por ejemplo, a pesar de lo que ha pasado, que ha sido gravísimo y no debe pasar, el jueves se tuvo 2 aprehendidos en Guayaquil, 4 secuestradores aprehendidos en Santa Elena, 60 aprehendidos en un operativo en escala nacional, y después otros 3 o 4 más. O sea, lo que quiero decir, muchas de las personas que han perpetrado aún estos actos puntuales muy violentos, ya se tienen no solamente pistas, sino sospechosos que están bajo las órdenes del juez. Entonces, esto es muy importante porque una de las mejores maneras de detener los actos de violencia es acabar con la impunidad. Lo que pasaba muchas veces antes en todos los crímenes es que se cometen crímenes y no dan cuenta de ellos. Entonces, tanto a nivel judicial como policial y aún en la delincuencia, una de las líneas muy importantes es que si es que se comete algún crimen, no es que no pasa nada. Hay que buscar a los responsables, hay que perseguirlos, hay que juzgarlos conforme a la ley. Entonces los delincuentes tienen que saber que sí hay consecuencias de sus actos. Y no es lo que sentimos muchos que pasaba antes, que cometían crímenes como los que vimos en este fin de semana y nadie es responsable. ¿Por qué? Porque no hay ese esfuerzo que es muy complicado y peligroso, y en ese sentido también tenemos que resaltar la labor patriótica de aquellos agentes del orden que arriesgaron su vida en busca y llegaron a esos lugares donde están concentrados, y la cantidad de armas también hemos visto este fin de semana, sobre todo de este crimen horroroso que se dio en Malta, la cantidad de armas, el tipo de armas que estaban manejando. Entrar a lugares de esa naturaleza no es fácil, porque no es que llegas solamente a ese lugar, estás entrando a una serie de lugares que también pueden ser peligrosos, saben que están arriesgando su vida. Entonces tenemos que seguir también en esa línea de luchar contra la impunidad. Señor secretario de Comunicación, Roberto Zurrieta, usted ha dicho un tema muy importante. Esta tarea busca acabar con la impunidad. Pero el país tiene que reconocer dentro del ordenamiento jurídico del Estado quién ha empezado esta tarea, porque le obliga, artículo 195 de la Constitución, la investigación preprocesal y procesal penal, es la fiscal general del Estado. Allí están las reacciones luego de 2 casos emblemáticos, Metástasis y Purga. Con el mayor respeto y consideración, ¿cuándo podremos escuchar un respaldo categórico, contundente? No solo escuchar, insisto, con el respeto al presidente Noboa, que habla todos los días, que coordina, que le han dado gran seguridad. Cuando lo escuchamos como esta mañana, el general Alexander Leboyer decía, Fuerzas Armadas respaldan la tarea valiente de la fiscal general. ¿Cuándo escucharemos un mensaje concreto, contundente, que se sepa que el Ejecutivo respalda la tarea valiente que nos ha llevado a esta situación por la acción de la fiscal Diana Salazar? Lo respalda con acciones. Ninguna de las grandes operativas. los mensajes.
decir respaldo a la fiscal. ¿Cómo dice Fuerzas Armadas? Lo más importante son las acciones. Ninguna de los casos más notorios podrían haberse realizado sin una clara decisión y determinación del presidente de la República y de la ministra de Gobierno, que como corresponde en la ley, lo hacen con toda su fuerza y toda la decisión. Porque claro, manda la ley y uno podría hacer como siempre lo menos posible, mandar un memo, detenerse y todo ese tipo de, alguna de ese tipo de acciones que eran comunes, lo que produce es que los operativos no son eficientes. Estuve yo la semana pasada cuando la fiscal condecoró a la Policía Nacional, al GOE. ¿Por qué? Por sus acciones. Y voy a tu pregunta. Entonces, lo fundamental es respaldarla con las acciones. Si comenzamos un plan de comunicación de respaldo, muy probablemente a ella no le interesa. Y muy probablemente hasta le podría producir daño. Muy probablemente a muchos entenderían este respaldo retórico, expreso y político como una politización de sus acciones. Entonces yo soy de los que creía, así el presidente, que debemos respaldarlo con las acciones, porque sus acciones no deben tener la más mínima... Perdón, Roberto, decía, si el gobierno no es político, es jóvenes y correcto, está muy bien. Aquí no habría respaldo político, digamos, sino un respaldo institucional a quien lidera las investigaciones. Si no habría esta acción de la fiscal general, no habría juicios penales, no se pasaría a la justicia. De acuerdo. Si no habría estas acusaciones Estamos valientes. De acuerdo. Pero un discurso, un mensaje, decir, un respaldo total a la tarea, como dicen otras instituciones. Y yo creo que sería politizar los casos. Yo creo que como se está haciendo en este caso, es prudente y yo creo que ayuda mucho más para evitar, como son muchos de los casos que ella está sacando a la luz, son personajes políticos. Si nosotros, el gobierno, no deja, el presidente de la República, yo, ministro, no dejamos de ser agentes políticos, podríamos producir el efecto contrario. Lo que sí, nuestro compromiso total está demostrado en las acciones, porque los resultados de estas acciones no podrían darse sin un absoluto y total compromiso de las fuerzas del orden de operar. A mí me han contado cómo las autoridades, cuando se dan estos operativos, en la complejidad de estos operativos, helicóptero, un número de fuerzas, transporte de personal, todo eso que tiene que ser dado sin previo aviso, y se dan a altas horas de la mañana, no duermen. Están al tanto. ¿Por qué? Porque no es solamente el cumplimiento de la ley, es el convencimiento, es el compromiso de cumplir la ley para que esas acciones sean exitosas. Y así lo ha expresado la fiscal. Entonces, ir un poco más allá podría ser dar un paso político que no contribuye al objetivo, y es que estos casos que han sido investigados sean exitosos y continúen siendo exitosos y se acabe con la impunidad y aquellos responsables cumplan sus penas. Roberto, ¿no podría entenderse o malentenderse que hay un temor a esos personajes políticos que están involucrados, que menciona Roberto Izurieta, pero que hoy esos personajes políticos están vinculados a la delincuencia organizada, pero está demostrado? Ya vendrán las pruebas, en este momento ha habido acciones iniciales en los juicios, pero estos personajes políticos están vinculados a la delincuencia organizada. No hay temor a enfrentar a estos personajes políticos que están hoy incluso en La Roca, en Guayaquil. Creo que hemos dado muestras y sobre todo las Fuerzas Armadas, las policías, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, de enfrentar estas amenazas con valentía. Porque sí, para cualquiera de estos actores políticos no habría mejor cosa que mirar a un costado, y no quiero dar expresiones que son muy quiteñas, hacerse, etcétera, etcétera, sino por el contrario, enfrentarlos con valentía. Y yo quiero reconocer
esa valentía de una mujer extraordinaria, que es Mónica Palencia, que ha sabido enfrentar esto con esa palabra, con valentía. Y también de parte del presidente de la República, que con su juventud, su ímpetu, ha demostrado también esa valentía. Entonces sí, lo estamos enfrentando con valentía, con responsabilidad y sí, en ese sentido, con poca retórica, porque no queremos que bajo ningún concepto se piense que, considerando que muchos de estos actores tienen afiliaciones políticas y liderazgos, o no, liderazgo no es una palabra que yo les caracterizaría, sino actividades políticas, que politicemos estos actos. Entonces creo que estamos en el nivel correcto de dar todo el apoyo con valentía, con decisión, y si nos piden 10 oficiales para una operación, les damos los 10 mejores oficiales y les damos 15 y les ponemos, y la policía y la ministra de gobierno le pone además una serie de todo lo que se necesite para el éxito de las operaciones. Esa es nuestra labor, ese es nuestro compromiso y ese es nuestro accionar. Esa labor extraordinaria que usted califica, evidentemente no hemos tenido el gusto de entrevistarla a la ministra de Gobierno. Estamos en deuda y me comprometo a saldar esa deuda. Con todo gusto, porque estamos en la misma línea de recuperación de la institucionalidad. El periodismo que tú, el periodismo que Radio Democracia han hecho en su historia, y el periodismo que la enorme mayoría del periodismo ecuatoriano ha hecho, contribuye a este esfuerzo, a conocer la verdad y ayudarnos a construir, no digo al gobierno, ayudarnos a los ecuatorianos a construir el país que nos merecemos, un país donde exista orden, donde exista seguridad y donde exista lo que verdaderamente queremos, que es a donde tenemos que llegar, y es al crecimiento y al empleo, porque el presidente ha sido muy claro que el objetivo de la nación, del accionar del gobierno, es dejar condiciones en términos de seguridad que permitan que exista inversión y exista empleo. Una de las preguntas de la consulta también se refiere a eso, porque este problema en este momento es una situación de emergencia, claro, que en 2 meses no lo podemos solucionar. Por eso necesitamos la consulta, para que nos permitan un plan de acción en coordinación con la Asamblea, un plan de acción para 1, 2, 3 años, donde se cambie este esquema nefasto que ha existido, ineficiente, sobre todo en las cárceles, y pasar y comenzar a trabajar en la creación de empleo, porque no podemos negar que aquellos jóvenes que se encuentran en zonas marginales, que han perdido la esperanza y no hay una oferta de empleo. Entonces, la verdadera solución a los problemas de la violencia es generar condiciones económicas que les convenzan no solo a nosotros que tenemos empleo, sino sobre todo a aquellos jóvenes y aquellos que han perdido la esperanza y que tienen que tener oportunidades de trabajo y de una vida mejor. Entonces tenemos que trabajar en los 2 caminos, pero para eso tenemos que ir paso a paso, parte por parte, y en este momento, para conseguir eso, el reto que tenemos es seguir combatiéndolo, seguir poniendo en orden, ir y votar para que el Ecuador siga manteniendo el orden, para poder tener los empleos necesarios que le dé oportunidades al pueblo ecuatoriano. En eso, por ejemplo, Roberto, creo que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha sido muy buena en explicar. Es indudable, con apertura y tratando de convencer la importancia que debe entender el Ecuador de la pregunta para el trabajo fijo por horas que establece esta consulta popular. Una pregunta antes de pasar a otro tema importante en la comunicación. Lo que usted ha calificado como una mujer extraordinaria y valiente, Mónica Palencia, la ministra de Gobierno, ¿se podría calificar con los mismos términos extraordinaria y valiente a la fiscal general? Absolutamente sí. No, o sea, dejemos claro, o sea, Miguel, por favor, o sea, yo no tengo ningún empacho y el presidente tampoco tiene ningún empacho, por el contrario, lo podemos decir con orgullo y con ánimos. Lo que pasa es que tenemos que ser cautos, porque estas declaraciones nuestras, por el contrario, pueden ser malinterpretadas y no ayudan. En un escenario en el cual
tenemos que concentrarnos en cómo ayudar, también tenemos que tener claro qué acciones contribuyen a ayudar y qué acciones no. Y muchas veces el trabajo cauto pero decidido, que así lo reconocen la Fiscalía, es la mejor manera de apoyar. En el tema del decreto 213 que crea el Comité de Manejo de Crisis, ¿no se cruza con la tarea que cumple el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE? Allí es el escenario, con las más altas autoridades, presidida por el mandatario. Yo pienso que ambas se van a mantener, pero la una tiene que ser con características extraordinarias. O sea, están todos los poderes del Estado y yo pienso que, y estoy especulando, o sea, debe reunirse en estas circunstancias una vez cada 2 semanas, pero las otras instancias tienen que reunirse todos los días. Y todas, cada una de esas instancias por separada, la mayoría de ellas están trabajando todo el día en eso. Entonces es un tema de coordinación. Hay un tema importante. Hoy, 1 de abril, cambia el IVA del 12 al 15%. He hecho una decisión que incluso para financiar precisamente a enfrentar el conflicto armado interno había necesidad, no había otra alternativa. Sin embargo, en el tema de comunicación será importante que se trabaje para que no haya especulación. Por ejemplo, no tiene por qué especularse, aquí ya se quiso malinterpretar, vimos fake news, ya sube la gasolina, ya sube el gas, y no es así. El decreto 215 es muy claro, cuando establece que, claro, si es 12% el IVA hasta ayer, y hoy es del 15%, hay un reajuste, es indudable. Ahora, ¿cómo convencer para que no haya, por un lado, a los sectores productivos, que se especule con los productos, se preserve al usuario, al consumidor, y que no haya aquí una desbandada de precios, que no hay justificativo? Si tú tienes un tanque, un auto vas a poner 10 galones de gasolina en un tanque en el tanque de tu auto, que es lo normal, porque la gente no pone gasolina cuando se acabó la gasolina, sin ser que decidas empujar el auto. Entonces generalmente uno pone 10 galones de gasolina. Eso, si mal no recuerdo, es un incremento de 0.65 centavos. Ya. El pequeño tanque de gasolina son, creo que 0.03 incremento. Sí, nos gustaría no haberlo hecho, pero creo que es un pequeño sacrificio frente al sacrificio que están haciendo las Fuerzas Armadas y los policías, que este feriado, como muchos de nosotros, no se fueron al parque a pasear con su familia, ni se reunieron por las Pascuas con su familia, ni estuvieron de vacaciones. Claro, ¿con qué recursos se financia? Correcto. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que lastimosamente nosotros tuvimos 2 frentes muy complejos, el de seguridad y el económico. La situación económica que recibimos, y bien lo sabe el pueblo ecuatoriano, fue sumamente difícil. Yo recuerdo cuando se decía cuándo debía asumir el nuevo gobierno, decía, bueno, que asuma en enero, porque no hay sueldo ni para noviembre ni los 2 sueldos de diciembre, pero aún así en una decisión valiente tomaron la decisión, y el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, haciendo magia, no sé cómo hizo, pero se terminaron pagando los salarios. Las deudas siguen siendo, estas deudas que venimos atrasadas siguen siendo muy altas, se han pagado de lo que he escuchado. En los proveedores 3 meses, que son los 3 meses que nos corresponde a nosotros. Los meses que han quedado en deuda a los gobiernos anteriores los vamos a honrar y estamos en negociaciones. O sea, el sacrificio es enorme y tenemos que lastimosamente enfrentar estos 2 hechos que son sumamente graves. ¿Habrá una campaña quizás, las instituciones que les corresponde, para evitar que haya especulación de precios? Se ha instruido a los gobernadores para que se haga una campaña y se esté atentos. Al ser tan mínimo, también yo tengo mucha esperanza que el consumidor es cada vez más sofisticado. Entonces, claro, aquellos que se han dejado engañar de que ha subido 30%, no, estamos hablando es el 3 puntos, exacto, debe ser
3% máximo, no, menos de 3%, no me quiero equivocar en el cálculo, es mínimo. Entonces, a lo que voy es que el consumidor, no aquel que está creyendo lo que dicen las noticias falsas, aquel consumidor que está escuchando las fuentes reales, está en mucha mejor capacidad para no dejarse engañar y comerse el cuento de parte de procesos políticos electorales donde quieren hacer creer que esto es lo que dicen que es. No, de nuevo, si tú tienes un tanque, vas a la gasolinera y vas a poner 10 galones de gasolina, el incremento será 0,65. Así establece la tabla del decreto 215. Correcto. Entonces, nosotros tenemos confianza de que efectivamente no es el mejor momento, porque es un momento de la campaña electoral, son momentos muy propicios para que las noticias falsas se multipliquen geométricamente, pero efectivamente es parte de la característica de gobierno responsable en el cual estamos, que preferiríamos haber tomado una serie de decisiones después de las elecciones, pero los tiempos no nos dan los tiempos para los ciudadanos ecuatorianos que queremos vivir en seguridad, no después de las elecciones, sino lo más rápido posible. Y efectivamente, desde el decreto 111, los índices, a pesar de estos 3 días de hechos, de 4 hechos violentos muy puntuales, a pesar de eso, dependiendo de cuándo calculamos, los índices de muertes violentas han disminuido. Y queremos y nos comprometemos a que sigan bajando. Sin embargo, sí queremos y estamos alertados y estamos atentos y estamos trabajando porque existen fuerzas delictivas que no quieren que pase la extradición y que quieren asustarnos y que quieren desorientarnos en un acto de manipulación cruel para evitar que el pueblo ecuatoriano se manifieste si es que desea o no la extradición de estos delincuentes peligrosos internacionales, y si desea o no que las Fuerzas Armadas sigan en nuestras cárceles para evitar lo que siempre estuvimos viendo. Esa es la decisión del pueblo ecuatoriano. Vamos a concluir este diálogo. Una pregunta final, rápida. ¿Les incomoda la presencia de la vicepresidenta Abad por las acciones que han ocurrido? Yo llegué al Ecuador una semana antes de la toma de posesión. Y antes de eso estaba yo en funciones diplomáticas, y yo sí leí la famosa entrevista del diario El Universo de la entonces candidata a la vicepresidencia Abad. Y estuve escandalizado. Y quizás no me corresponde, y quizás seré penalizado. Así es la vida, el pueblo ecuatoriano corre mayores riesgos. Las declaraciones que ella dijo en esa famosa entrevista y en otras entrevistas, para una persona como yo, que cree en los derechos y lo que sucede de la discriminación, todo lo que dijo ella con respecto a las mujeres es inaceptable. Para mí es inaceptable. Que una mujer que trabaja tiene que ganar menos que una mujer que trabaja, perdóneme, para mí no tiene perdón. Político no tiene perdón. Eso es lo que yo puedo decir. Entonces sí, le deseo el mayor de sus éxitos en el cumplimiento de sus funciones como embajadora en Israel. Es lo único que puedo decir. Bien, muchas gracias al secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, doctor Roberto Isurrieta. Quedan cuentas pendientes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Las anoto y las cumpliré de una en una. Y las borraremos cuando se cumplan. Como el presidente es un pizarrón, nos hace el presidente a los ministros. Nos ponen cada uno los pizarrones, las tareas pendientes, y es un alivio cuando nos va borrando alguna de ellas. En ese sentido es duro. Muchas gracias a Roberto Isurrieta, secretario de Comunicación de la Presidencia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre los casos Metástasis y Purga con 3 juristas del país. 8:01 minutos, buscando la verdad.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo,